Y en Salmo capítulo 1, los primeros versículos, vamos a ver cómo tratar bíblicamente con las prácticas de pecado que esclavizan. Cuando Dios te habla acerca de una área en tu vida que Él está cambiando, tienes que responder con amorosa obediencia, eliminando los pecados y practicando la santidad. Veamos el ejemplo de la iglesia en Éfeso. Favor de leernos Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Correcto, gracias. Según el versículo 4, acerca de qué Dios redarguye a la iglesia. Sí, ellos habían dejado su primer amor. Vemos de que Dios no solamente les dijo lo que estaba mal, sino que también dijo a la iglesia en Éfeso cómo responder. Según el versículo 5, ¿qué debía hacer la iglesia en Éfeso? Correcto. Según el versículo 5, ¿qué debía hacer la iglesia en Éfeso primero? Recordar de dónde había caído. Gracias. Para la aplicación en la vida de una persona, cuando Dios le habla acerca de un área de su vida que Dios está cambiando, la persona primero debe recordar lo que ha hecho para alejarse de Dios. Debe identificar el patrón de prácticas pecaminosas habituales y tomar en cuenta cuándo, dónde, cómo y con quién ha pecado para que pueda hacer los cambios específicos. El Salmo 1 habla acerca de dos clases de personas. Vamos a ver en el libro de los Salmos, el capítulo 1. Y según Salmo 1, versículo 6, ¿cuáles dos clases de personas hay? Correcto. Y a los justos se les llama con ese nombre porque ellos practican repetida y habitualmente la justicia. A los malos se les llama con ese nombre porque practican repetida y habitualmente la maldad. Favor de leer Salmo 1, versículos 1 a 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias. Esta es palabra de Dios. Según Salmo 1:1, ¿cuáles son las prácticas de la persona justa? No anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores, no se sienta en la silla de escarnecedores. Gracias. Y a manera de deducción, según Salmo 1:1, ¿cuáles son las prácticas de la persona mala? Anda en consejo de malos, está en camino de pecadores y se sienta en la silla de escarnecedores. Correcto. Entonces, cuando Dios le habla a una persona mala acerca de su maldad, primero debe recordar de dónde ha caído. La persona que hace cambios para obedecer a Dios, primero debe identificar cuándo, dónde, cómo y con quién ha cometido los pecados identificados en el versículo 1. O sea, cuándo, dónde, cómo y con quién ha andado en consejo de malos. Cuándo, dónde, cómo y con quién
ha estado en camino de pecadores. Cuándo, dónde, cómo y con quién se ha sentado en silla de escarnecedores. Usemos el ejemplo de la borrachera para esto, y para esto la persona puede identificar, por ejemplo, se ha reunido con otros que se emborrachan en el bar al lado de la oficina cada viernes después del trabajo. También la persona identifica que cada martes se reúne con un cliente al mediodía y van a un restaurante cerca de su casa y se emborrachan y luego él camina a pie a su casa y no regresa ese día al trabajo para nada. También la persona identifica que cada sábado va a la casa de un amigo para ver el partido de deportes por internet y ellos se emborrachan. En base a esto, él puede arrepentirse específicamente y también puede hacer un plan de cambios específicos para no andar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores y no sentarse en silla de escarnecedores. ¿Qué es lo que incluye su plan? Específicamente los viernes después del trabajo, para los martes al mediodía y para los sábados a la hora de los partidos. De esta manera toma en cuenta qué ha hecho, cuándo, con quién y dónde, para que pueda hacer un plan para practicar la justicia en esos mismos momentos. El plan incluirá qué prácticas de santidad va a hacer, incluyendo cuándo, dónde, cómo y con quién las va a hacer. Luego hay que llevar a cabo el plan para prácticas de justicia con fidelidad en cada área de su vida. Esa es la tercera cosa que se menciona en Apocalipsis 2:5. Haz las primeras obras. Las primeras obras del primer amor por el Señor son hacer cambios en su vida, abandonando el pecado para practicar la santidad y negándose a sí mismo para demostrar amor a otros. Vamos a orar.